Qué importante es entrar en los temas que más impactarán los últimos tiempos, ¿verdad? Los últimos tiempos, hermanos, ya hablando dentro de la iglesia y dentro de la profecía y dentro de lo que es la salvación de Jesucristo, los tiempos de la iglesia de hoy son tiempos peligrosos. Nos vamos a ir a través de la palabra. Usted abra su Biblia. Las personas que nos están sintonizando ahorita en este momento, les invitamos para que se siente, tome un momento, tome el tiempo de poder concentrarse y abrir su Biblia o su celular. Abra su Biblia, hermano, abra su Biblia, deje lo que está haciendo, concéntrese en ello, porque lo que vamos a hablar es un tema muy importante que estuvimos tocando ya la semana pasada, pero hoy vamos a profundizar un poco más. Y el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, sinceramente hemos descuidado la doctrina, hemos descuidado la palabra de Dios, ¿verdad? Hemos sido negligentes en las cosas del Señor, muy negligentes, y no nos hemos dado cuenta que hay religiones, ahora voy a llamar sectas, que ellos están metiéndose, pero no para vivir una vida espiritual en Cristo Jesús, sino están metiéndose en un error que el enemigo ha puesto en sus corazones, y también para contender, ¿verdad?, en contra de la verdad. ¿Por qué? Porque en los tiempos de apostasía, dice la Biblia, que espíritus de engaño van a venir sobre el pueblo, pero a un nivel muy grande, ¿verdad? Falsos profetas van a entrar en el pueblo, pero a un nivel más grande. Si lo que usted veía, lo miraba, pero ahora va a ser mucho más grande, más peor. Por eso nosotros tenemos que pararnos bien en el camino de Cristo, comenzar a escudriñar bien las Escrituras y poder nosotros, porque el discernimiento se abre a través de las Escrituras, ¿verdad? Necesitamos tener las Escrituras en nuestro corazón. Necesitamos. Yo les voy a pedir a todos los hermanos, ¿verdad?, que estamos aquí, que se están conectando, ¿verdad? No tengas temor, no tengas miedo. El miedo no debe existir en el cristiano, ¿verdad? El temor a Jehová, eso es lo más importante de todo. El temor a nuestro Dios, ¿verdad? Dios guardará a su pueblo. Dios protegerá a su pueblo de todo mal. Y así será, porque la Biblia lo dice, la Biblia nos enseña estas cosas. Amén. Vamos a orar y vamos a entrar en detalles, ¿verdad? Vamos a pedir a Dios que su luz resplandezca en nuestras vidas hoy, que la palabra de Dios sea explicada a través del Espíritu Santo, que nos enseñe, que nos guíe, que nos exhorte también, porque el cristiano, como yo le he dicho a los que van entrando, hemos sido negligentes a la palabra de Dios. Hemos sido, hermanos, flojos para poder agarrar la palabra de Dios y comerla y leerla y estar al tanto de lo que necesitamos estar. Si usted puede tener un lápiz ahí, un cuaderno, y puede apuntar las cosas que vamos a hablar, sería mucho mejor también todavía, porque esto, más que una sencilla prédica, va a ser un estudio, ¿verdad?, acerca de las sectas y la palabra de Dios, ¿verdad? No se puede hablar de todas las sectas, pero vamos a ir desglosando, ¿verdad?, un poco de cada una de ellas. Y ahorita nos vamos a concentrar
solamente en algo, es el judaizar, ¿verdad? Judaizar, muy importante. ¿Por qué? Porque aquí están metidas varias sectas, ¿verdad? Que tiene que ser derribado de esa doctrina. ¿Por qué? Porque muchas personas, muchos hermanos están dentro de ese lugar que están siendo engañados. Es una ola que ha venido y un engaño tremendo de ahora se les está obligando la práctica del judaísmo. Y vamos a ahorita tomar esos puntos tan importantes. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Y yo le voy a invitar que usted se meta en oración juntamente conmigo y podamos nosotros examinar las escrituras y desarrollar este estudio que sabemos que va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, pedimos, Dios, que tú nos instruyas, nos guíes, Padre, nos enseñes tu santa palabra, Señor, y podamos nosotros, Padre, examinar las escrituras tal y como tú nos has dicho, Señor, desde el principio, Padre, escudriñar las escrituras, porque a ustedes les parece que ellas dan testimonio de mí. Sí, dice el Señor, dan testimonio de mí, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor que el espíritu de las profecías es el espíritu de Cristo. Señor Jesús, amado Salvador, guíanos, enséñanos, muéstranos en tu misericordia. Y a todo el mundo que vea este video, toca sus vidas, sus corazones, Señor. A las congregaciones te pedimos, de tu pueblo, de tu iglesia, Padre, llénanos de tu verdad en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Dios bendiga a todo el pueblo. Gálatas, vaya conmigo al libro de Gálatas, ahí es donde voy a empezar. Gálatas capítulo 1 y versículo del 11 al 17. Vamos a leer. Dice así la palabra del Señor: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, dice Pablo, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo muchos mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, fui a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Gracias, Señor, te adoramos. Aquí tenemos, hermanos, a uno de los mejores maestros del judaísmo, el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel, un maestro muy reconocido entre el pueblo judío en Israel, ¿verdad? Y sabe, hermano, que tenemos aquí a un maestro que nos habla la verdad, que son 13 libros escritos por su mano, escritos por el Espíritu a través de la persona de Pablo, ¿verdad? Y digo 13 porque aunque muchos no le dan el libro de los Hebreos a Pablo, yo se lo doy, ¿verdad? Yo se lo doy. Lo pongo a Pablo porque Pablo, el conocimiento de Pablo era extenso.
Dice la palabra aquí para empezar que el evangelio que Él nos predica no es según hombre. Y también dijo más arriba que cualquiera que los predicara otro evangelio, dice, sea anatema, sea maldito. Es muy importante esto. Y también dice en el versículo 13 que Él dice: porque yo ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Mire el celo de Pablo tan tremendo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Entonces, una de las cosas que produce la práctica del judaísmo o la práctica religiosa, porque cuando hablamos de religiosa no estamos hablando de cosas que están medio conectadas con la palabra, pero el carácter de Jesucristo no está conectado precisamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no somos obedientes a la verdadera palabra de Dios, no somos obedientes al Espíritu, mire bien, hermanos, al Espíritu que conecta, que está en la palabra de Dios, que es el Espíritu de Cristo. Cuando no somos obedientes y nosotros truncamos la palabra o falseamos la palabra o la interpretamos de la manera que nosotros queremos, entonces nos salimos nosotros de la obediencia y se reproduce en nosotros un espíritu de contención, un espíritu de pleito, un espíritu de odio, un espíritu de rencor, un espíritu, como Pablo dice, yo perseguí sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Cuando dice la asolaba, que hermano, la iglesia ya no lo aguantaba. La iglesia estaba cansada del apóstol Pablo, ¿verdad? Es lo que está hablando. Y él dice que él en un tiempo, estuvo en el judaísmo, ¿verdad? Es mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, dice Pablo. Y dice que él aventajaba en el versículo 14, ¿qué dice ahí? Dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, dice, en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Recuerde que las tradiciones eran muy importantes, ¿verdad? Para el judaísmo, todavía lo son, ¿verdad? Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Lea conmigo, hermano, 15. Me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté con carne y sangre, no fui a nadie, no fui a ningún maestro, no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, no, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Cuánto tiempo en Arabia? Algunos meses, un año, no lo sé. Pero sabe una cosa, allá en Arabia está un lugar muy importante que muchos no han reconocido, pero que ya últimamente se está reconociendo mucho más por la iglesia de Cristo, por el judaísmo también, que allá en Arabia, no en la península del Sinaí, sino en Arabia, se encuentra el verdadero monte Sinaí, en Arabia, ¿verdad? Porque Pablo lo dice también en el libro de Gálatas aquí. Entonces, vale más que lo comprobemos, hermano, porque de esa manera vamos a ir comprobando las cosas. Siempre, vaya ahí conmigo. Siempre hay que comprobar. Amén, amén, con la palabra de Dios. A ver, encuéntreme ahí donde dice que en Arabia, ¿verdad? Muy importante. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 4, en el versículo 22 dice: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Mire bien, escuche esta palabra, hermano, pactos, ¿ok? Ahora, si el judaísmo no acepta la palabra testamentos,
se la vamos a llevar de otra forma. Pactos, ¿ok? Pactos, los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí. ¿En dónde? En Arabia. En Arabia, comprobado. Y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Amén. Entonces, fíjese bien, hermano, regresamos para atrás al capítulo 1. Entonces dice Pablo, dice, fui a Arabia. Ahí era Arabia, ahí en el monte Sinaí, ahí donde Dios les dio agua de la roca, ahí donde Dios les dio los 10 mandamientos, ahí donde el pueblo pecó, ahí donde, hermanos, también donde Elías, cuando se encontraba perseguido por Jezabel y se sentía él acongojado y cansado, se apartó y se fue camino al desierto. Y Elías fue y se metió en una cueva en el monte Sinaí también. Ahí Dios se le manifestó. Dios se le manifestó a Moisés. Y ahí Dios le habló a Moisés, que bajó del monte Moisés, que se tuvo que poner un velo porque la gloria de Dios resplandecía sobre su vida, ¿verdad? Elías se fue al monte de Sinaí. Dios se le reveló al monte de Sinaí. Ahí hay Elías, ¿verdad? Como en un viento fuerte, en un torbellino, en un terremoto. Bueno, y ahí Elías aprendió muchas cosas de parte de Dios. Pablo, fíjense bien, Pablo, un maestro, un judaizante tremendísimo de las escrituras. Él, hermano, rápidamente su mente decía, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Porque él ya predicaba a Cristo. La Biblia dice en el libro de Hechos que cuando Pablo se convirtió y Ananías oró por él, se le cayeron como escamas aquellas cosas de los ojos, y enseguida fue al bautismo y enseguida predicaba a Jesucristo. Y Pablo dice que no fue y consultó con los apóstoles. Él se fue al monte Sinaí en Arabia, y él fue y estuvo ahí con Dios. ¿Cuánto tiempo? Yo no sé cuánto tiempo. Lo único que yo sí, que Jesucristo se fue también al monte por 40 días, ¿verdad? Y Jesucristo tuvo pruebas, y Jesucristo tuvo revelación también. Siendo hombre tuvo revelación, siendo Dios, él sabía todas las cosas. Pero mire, hermano, Pablo supo a dónde dirigirse, ¿verdad? Supo a dónde dirigirse. Él estaba posiblemente en ese momento aturdido por la palabra de verdad que había venido a su corazón, que había golpeado su corazón. Y Pablo se va al monte Sinaí. Dios se revela, porque dice la Biblia, conozco un hombre, dice, no sé si en espíritu o si en el cuerpo, dice, fue llevado hasta los cielos, hasta el tercer cielo, y se le enseñaron cosas inefables, cosas tremendas que no se le es dado dar a conocer a nadie aquí. Y Pablo, mis queridos hermanos, Pablo ahí se le reveló todo el nuevo pacto. Todo el nuevo pacto. Las revelaciones, las profecías del antiguo pacto, las profecías, hermano, todo lo que existía en la ley, en los profetas del Antiguo Testamento. Ahora a Pablo se le había enseñado, se le había revelado. Ahora sí, el Espíritu de Cristo estaba más vivo en Pablo de una manera tan tremenda, porque como dice la Biblia, el espíritu de las profecías, de las cual, cuando dice el espíritu de las profecías, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Les pregunto, del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no existía nuevo pacto, porque no existía Nuevo Testamento, solamente existía el Antiguo Testamento. Y entonces dice, el espíritu de las profecías se le reveló a Pablo, de tal manera hasta el carácter le cambió. Ahora dígame, ¿qué es lo primero que cambia el Señor cuando se le revela el espíritu de las profecías? El carácter. Te lo transforma, hermano, te lo transforma. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que es como una película donde el Señor te está enseñando
la gracia maravillosa de Cristo Jesús fluyendo como un río de agua viva. Ese es el espíritu de las profecías. Ese es, hermano, entender eso es tan importante. Yo no estoy en contra de la ley, ni estoy en contra del Antiguo Testamento, no estoy en contra de los libros, de los rollos. No estoy en contra, al contrario, amo la palabra, abrazo la palabra, vivo la palabra en cuanto más pueda. Pero Jesucristo, que es la palabra revelada, ha venido a mi vida, me ha ungido con su poder, con el Espíritu Santo, y Él me está revelando y revelando más lo que es las profecías del Antiguo Testamento. Estamos aprendiendo, creciendo, vamos de gloria en gloria, hermanos. ¿Cuántos van de gloria en gloria? Y por eso es importante que entendamos bien lo que Pablo está hablando aquí. Entonces el Hijo le fue revelado para que predicase a toda carne, a todo gentil, ¿verdad? No subí, dice, a Jerusalén, si me fui a Arabia, ahí al monte Sinaí, y entonces regresé a Damasco. Recuerden que Pablo empieza ahí sus viajes misioneros, hermanos, ¿verdad? Pablo va y empieza aquello. Entonces quiero decirles, existen varias ramas de sectas, ¿verdad? Muchas de la secta judaizante mesiánica. Hay varias ramas judaizante mesiánica, y yo les voy a hablar a ellos ahorita también por la razón esta. No solamente a ellos, sino también a los del séptimo día, porque el séptimo día también son judaizantes, aunque digan que no. Ellos, al decir judaizantes, ellos quieren implantar la ley en sus vidas, quieren caminar en la ley, y no es así, ¿verdad? Pero ahorita en esto vamos a dedicarle tiempo. Lo único que quiero yo, la introducción es Pablo. Esa es la clave, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Yo le voy a decir esto. Dígame usted, judaizante, dígame usted, encuéntreme usted un mejor maestro que Pablo el apóstol para la ley, un mejor maestro que Pablo el apóstol para el Antiguo Testamento. Dígamelo, encuéntremelo, pronúnciemelo, dígame quién es para darle un abrazo, ¿verdad? Porque no hay mejor maestro que el apóstol Pablo, instruido por Dios directamente en el tercer cielo, revelación profunda, que aún él no escribió todas las cosas reveladas que se le dieron, ¿verdad? Porque él dijo, se me enseñaron cosas grandes, inefables, que no le es dado al hombre conocer. Fíjese qué tremendo. Y por eso el Señor puso en mí un aguijón, para que yo, dice, no me enorgulleciera, dice, ¿verdad? De todo eso. El conocimiento envanece, y él lo sabía. ¿Cómo andaba él antes del cristianismo? Envanecido. ¿Por qué? Porque por su conocimiento él traía letra, pero no traía espíritu. No traía espíritu, traía letra. El conocimiento envanece, mas el espíritu, ¿qué dice? Vivifica. La letra mata, mas el amor, o es al revés. La letra mata, a ver, el amor edifica, o el espíritu. Tenemos que aprender, es muy importante esto, ¿verdad? Pero miren, ahorita se lo voy a darle lugar a mi hermano Marcos, que él también trae algo aquí para decirnos. Adelante, hermano Marcos. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Quiero animarlos en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, todos los que están presentes y todos los que están sintonizados en esta mañana. Por favor, quiero recordarte que
subraya ciertos versículos que el Espíritu Santo te pone, que te impactaron, que te abrieron los ojos. Es muy importante. Ahí mismo donde estamos en Gálatas, quiero confirmar todo lo que el pastor estaba diciendo ahorita. Ahí mismo en Gálatas 1, ya que estás ahí, quiero decirte, mira el versículo 18. Nos dice claramente cuánto tiempo. Esto es importante, hermano, hermana, que me escuchas. Pon tus ojos en la Biblia. Olvídate ahorita, por favor, del desayuno, de los huevitos rancheros. Olvídate de todo. Este tiempo es de Dios. Ahorita, acabando todo, nos vamos a gozar. Pero mira el verso 18, dice: después, pasados 3 años. ¿Cuánto tiempo estuvo el apóstol Pablo con el Señor Jesús a solas? Fíjate todo lo que decía el pastor Ariel. El apóstol Pablo a solas con Jesús estuvo 3 años. Y eso no es coincidencia que estuvo 3 años. Acuérdense que los apóstoles, los 12 escogidos por el Cordero mismo, caminaron con el Señor de 3 años a 3 años y medio. Esto no es coincidencia, que el Señor mismo también le habló a Pablo. Acuérdese que cuando Pablo iba, Saulo de Tarso iba rumbo a Damasco a torturar a los cristianos, a perseguirlos. Y la Escritura nos dice que tanto hombres como mujeres, él no respetaba ni a la mujer. Si tú pertenecías a los del camino, porque antes se nos decían a nosotros así, los del camino, hasta que primero nos llamaron cristianos por primera vez en Antioquía, dice el libro de los Hechos. 3 veces aparece la palabra cristiano en la Escritura, 3 veces. En el libro de los Hechos 2 veces y en el libro de Pedro 1 vez. Pero 3 años estuvo con el Señor, y en esos 3 años, como decía el pastor Ariel, mire qué lindo, el Señor mismo le estaba hablando a Pablo cara a cara, de corazón a corazón. 3 years, 3 años dándole enseñanza. Mire, se lo voy a comprobar. Hay cosas que Jesús habló con Pablo muy privadas, que no habló con sus otros apóstoles. Por ejemplo, hay un texto muy conocido que todos lo repetimos seguido, y ese texto aparece, no lo ve ahorita, lo puede ver después, en Hechos capítulo 20, donde Pablo dice: como dijo el Señor Jesús, es más bendición dar que recibir. ¿Ha escuchado usted ese texto? Me imagino que hasta lo ha usado. Pero Pablo dice: como dice el Señor Jesús, es más bienaventurado dar que recibir. Yo te hago una pregunta en esta mañana. En ninguno de los evangelios vas a encontrar esa enseñanza de Jesús. Si hay alguien que ha visto esas palabras de Cristo Jesús en cualquiera de los evangelios, te pido que me lo compartas, porque no lo vas a encontrar en ninguno de los evangelios. Por eso Pablo dijo en Hechos 20: como dijo el Señor Jesús, es más bendición dar que recibir. Esa es una de las enseñanzas que recibió Pablo directamente de Jesús. Por ejemplo, te voy a dar otra. ¿Ustedes se acuerdan cuando Moisés se enfrentó con los magos de Faraón? ¿Se recuerda que tiraron la vara y se convirtió en serpiente o qué? Nadie sabía los nombres de los magos. Pero Pablo, en el libro de Timoteo, dice: como cuando se opusieron Janes y Jambres, los magos de Faraón, contra Moisés. Ahora la pregunta es: ¿quién le dijo a Pablo que se llamaban Janes y Jambres? Hay cosas que Pablo recibió como autoridad, como perito arquitecto de la iglesia. Y por favor, déjenme decirles una cosa: nunca vaya a menospreciar a los otros 12 tampoco. Cada uno tuvo su llamado y su revelación. Pablo no es más que ellos, ni Pedro ni los otros son más que Pablo. Pablo fue llamado a los gentiles, a ti y a mí, y ellos fueron a los de la circuncisión, a los judíos. Es más, déjame compartirte esto. Por ejemplo,
te voy a comprobar cómo son iguales ellos. En la Nueva Jerusalén, en el libro de Apocalipsis, dice que las puertas del templo, hay 12 puertas, y ahí están los nombres de los 12 apóstoles del Cordero: Pedro, Jacobo, Juan, todos ellos. No aparece el nombre del perito arquitecto Pablo en las puertas, no aparece. Pero ¿qué se le dio a Pablo que no se le dieron a los otros? Pablo lo dice en Colosenses, dice: porque a mí, fíjese bien lo que dijo, porque a mí, por la misericordia de Dios y plan divino, se me revelaron los misterios que estuvieron escondidos desde antes de la fundación del mundo. Wow. O sea que a los otros no le dieron a una profundidad como se la dieron a Pablo. O sea que los dos tenían. Incluso Pablo hablaba unas cosas tan fuertes, tan profundas por revelación del Espíritu, que aún el apóstol Pedro dijo en su carta, dijo: hay algunas cosas que habla Pablo que son difíciles de entender. Entonces, podemos saber. El pastor Ariel decía al principio, por eso te animo en esta mañana, si tienes pluma, hay que todos, como el pastor decía, nos hemos descuidado. En el nombre de Jesucristo hay que sacudir esa pereza en nosotros. Hay que, si no acostumbras mucho a leer la palabra del Señor en tu casa, bueno, siquiera en la iglesia, abre tu Biblia, olvídate de todo, del esposo, de la esposa, de los niños, de los frijoles, del trabajo, y este rato, Señor, es tuyo. Entonces, porque desde el principio el enemigo nos quiere destruir. Y como decía el pastor, ¿qué es lo mejor que tenemos para no caer en el engaño? Es la palabra del Señor. Es lo mejor que tenemos. Es la arma más fuerte que tenemos. Usted sabe que desde el principio Satanás, que el Señor Jesucristo lo reprenda, ha querido meter duda en el ser humano. ¿Se recuerda cuando Dios, el Padre, habló con Adán y Eva? De todo fruto puedes comer, le dijo, menos del que está en medio del huerto. ¿Qué es lo que hizo Satanás en forma de serpiente? Viene y habla con Eva y le dice: ¿de verdad Dios ha dicho que no comáis del fruto? Desde el principio empezó con la duda. ¿En verdad ha dicho Dios? Y yo creo que hasta Eva se puso: pues ya dice, fíjate. Claro que dijo. Claro que dijo. Y desde el principio ha sido su táctica, y la sigue tratando de hacer en estos siglos 2020. Que el Señor Jesucristo lo reprenda. Meternos duda en la palabra del Señor, en las Escrituras. Y no podemos. Tenemos que echarle ganas. Y sí, hermanos, déjame compartirte esto. Ven conmigo al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 15. Porque el pastor Ariel decidió de tocar el punto ahora del judaísmo. Hermanos, tenemos que tener cuidado ahora, porque muchos hermanos, hermanas cristianos están siendo engañados, están siendo llevados por una ola de diabólica, o sea, no errónea, puedo decir, confusa. Si tienes el libro de los Hechos 15, the book of Acts, chapter 15, si lo tiene, lea conmigo solo 2 versos. 15, Hechos capítulo 15. Cuando lo tenga, dice amén. Dice el verso 1. Dice: entonces, ya cuando la iglesia estaba establecida, mire el verso 1. Entonces algunos que venían de Judea, algunos, no los apóstoles, algunos enseñaban a los hermanos, mire, los que se acababan de convertir, los que pusieron su fe, enseñaban a los hermanos
si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ¿qué? ¿Por qué le comparto esto, hermano, este versículo? Porque esto del judaísmo, esto no es nuevo. This is not new. Esto tiene siglos, siglos, hermano. Esto no es algo que acaba de empezar en el 2015 o en el año 90. Esto tiene siglos. Dice que vinieron unas, no apóstoles, no eran autoridades, vinieron de Judea y le empezaron a enseñar a los hermanitos y a las hermanas, a los hermanos más bien: si tú no te haces la circuncisión como dice la ley de Moisés, no puedes ser salvos. Hermano, esta falsa enseñanza, esta confusión, hermano, esta enseñanza errónea ya tiene años queriendo a nosotros cristianos que hemos puesto nuestra fe completamente en Jesús, nos quieren judaizar. Imagínese decirle a un hombre adulto, imagínate, hermano Sinaí, a un hombre adulto en esos tiempos: si no te haces la circuncisión, no puedes ser salvo. ¿Qué noticias son esas? Mire el verso 2. Mire qué lindo dice el verso 2. No lo digo yo, no lo dice el pastor Aré, no lo dice ningún ministerio, lo dice la palabra. Dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y tuvieran una contienda. ¿Y qué dice ahí? Repita conmigo: no pequeña. Pablo y Bernabé, hermanos, tuvieron una discusión, una contienda con ellos. No algo leve, algo no pequeña. Esto fue serio. Ellos a capa y espada defendieron lo que era la gracia y la sangre preciosa de Jesús. Dice que tuvieron una contienda con wait a minute, let's sit down and talk. We're going to speak about this matter. Y ahí les salió el celo santo. Y hablaron con ellos una contienda no pequeña. Siga leyendo conmigo, con ellos. Entonces se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Pablo quiso ir a hablar con los apóstoles del Cordero porque quiso confirmar lo que él recibió de Jesús personalmente, y se lo confirmaron. Entonces, nomás quiero decirte, esta guerra de la cual está hablando el pastor, estamos hablando del judaísmo. Hermanos, tienes que hacerte la circuncisión, tienes que empezar a guardar el sábado. Si tienes raíces judías, somos más importantes ante los ojos de Dios. Y es una ola falsa. Esto tiene siglos. Por eso Pablo y Bernabé discutieron con él, porque quisieron, hermanos, pisotear la sangre preciosa de Jesús. Él lo hizo todo por nosotros. La salvación en nuestra acepción de Dios es por gracia, es por lo que Jesús hizo, nada más. Por la fe, por poner nuestra fe solamente en Él. En Jesús no hubo pecado, se hizo pecado por nosotros. Ahora, estos hermanos, ni usted ni yo, hasta ahorita y nunca va a suceder. Nosotros no tenemos que guardar ningún rito, ni cualquier parte de la ley para que usted sea salvo o acepta ante Dios. Usted puede caminar en confianza. Ahora mire, para cerrar esta parte y ya pasarle al pastor, allí mismo en Hechos 15, mire el verso 8, ¿qué dice ahí? Amén. Dice: y Dios, voy a leer desde el 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Mire, estaban discutiendo, verso 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos,
vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Qué está diciendo ahí Pedro en el 7? ¿Cuál gentil escuchó? ¿No se acuerda lo que pasó con Cornelio? Amén. Pedro fue el primero que le predicó a los gentiles, que lo mandó con Cornelio y se convirtieron él y toda su casa, ¿se acuerdan? No guardaron la ley, no circuncidaron nada. Dice el verso 8, esto es importante: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles ¿qué? Dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que dice que a nosotros. Ahí está la aprobación de Dios a los nuevos convertidos, a ti y a mí como iglesia. Cuando Dios te recibe y te aprueba, te da el Espíritu Santo. Se los dio sin guardar la ley, se los dio sin la circuncisión, se los dio sin guardar el sábado. Allí está el sello. Mire el verso 11, es el último verso que leo. Ponga sus ojos ahí. Mire lo tremendo que dice Pedro. Dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. O sea que lo voltea Pedro, dice: hey, nosotros también seremos salvos como ellos fueron salvos. Aquí lo cambió, no dijo serán ellos salvos primero como nosotros, dijo no, seremos salvos nosotros como ellos. Entonces quise compartirle esto nomás para que vean que esto tiene siglos. This is not new. Esto tiene siglos, hermano. Tú tienes al Espíritu Santo ya, tú has nacido de nuevo. No te dejes engañar por nadie ni nada, ni los videos en YouTube, que te tienes que judaizar, que tienes que empezar a usar la kipa para que Dios escuche tus oraciones, que tienes que orar en privado con un manto. Escudriña tus raíces a ver si tienes algo de judío en ti, porque vales más. No, yo soy mexicano 100% y valgo la sangre preciosa de Jesús. Amén, pastor. Ahora, mire bien, hermano, que aquí dice que eran de los fariseos que habían creído, ¿verdad? Que ellos no querían soltar el judaísmo. Y le llaman secta, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído. Fíjense qué tremendo cómo empieza la secta también, porque está dentro de los creyentes, hermanos. Las sectas empiezan también dentro de los creyentes, no solamente afuera, sino los que se encuentran dentro de la iglesia de Cristo comienzan a querer meter ellos trataban de perfeccionar a los gentiles, ¿verdad? Porque pensaban que por su religiosismo, por los mandamientos, sus rituales que practicaban ellos como fariseos, iba a perfeccionar, ¿verdad?, a los gentiles. Pero no, Pablo les enseñó, ¿no? Pedro les enseñó, y Pablo también, no es necesario. Ellos recibieron el Espíritu Santo, dice. Aprendamos de lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Pero ahora mire, vaya conmigo, hermano, al libro de Colosenses, porque aquí estamos, no nos pusimos de acuerdo exactamente, sí, el tema sí, pero el Espíritu Santo es el mismo y ya tiene una concordancia tremenda aquí, ¿verdad? En Colosenses capítulo 2, en el versículo 11, porque algo que les voy a decir es, podemos profesar conocer a Cristo, ¿verdad? Pero querer imponer prácticas, ¿verdad? Prácticas de la ley de Moisés, prácticas, ¿verdad? Para la salvación, hermanos, de ceremonias y rituales y todo eso. Ya el Señor ya no trabaja eso, ¿verdad? Dice la Biblia en el capítulo 2, versículo 11, dice: en Él también, en Cristo, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. O sea, ¿qué tan difícil es entender estas cosas, verdad? El echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Jesucristo. O sea que
en Cristo Jesús, ahorita nos va a explicar, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, que no eran gente circuncidada, ¿verdad? Como no tenían el ritual de la circuncisión judía, no tenían la ceremonia de la circuncisión. ¿Está conmigo, hermano? No se me duerma, ¿ok? Dice la palabra del Señor, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Fue lo mismo que pasó en el libro de Hechos allá. Entonces quiere decir que la circuncisión judía es una representación, hermano, o es, vamos a decir que es un acto profético de lo que iba a suceder en un tiempo en la cruz del Calvario. Cristo iba a circuncidar en su carne el pecado de todo el mundo que estaba acarreando en la cruz del Calvario, y Cristo lo iba a circuncidar, y iba a ir al infierno y depositarlo en los infiernos, y Él iba a resucitar por el espíritu de poder que había en Él, ¿verdad? Entonces nuestra circuncisión es una circuncisión todavía mucho más poderosa, más grande, más allá de una circuncisión en la carne, porque la circuncisión que el Señor ha hecho en el pueblo gentil y también en aquel judío que se ha convertido, porque aún los fariseos, dice, que habían creído en el Señor, no se había dado cuenta que el punto profético de la circuncisión que había en ellos ya se había cumplido al haber creído en Jesucristo y haber recibido también del poder del Espíritu Santo. Esa era la circuncisión que el Señor había hecho en nosotros ya, ¿verdad? Circuncidó el pecado de nosotros, circuncidó el prepucio de nuestro corazón. ¿Qué dice la Biblia ahí en el versículo 13? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, porque no éramos judíos, dice, ¿verdad? Les dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, ¿verdad? Dice ahí, y en el versículo 11, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Y luego, ¿qué nos lleva a todo esto? Mire bien, dice la palabra en el versículo 14, ¿qué es lo que hace esto? El recibir el Espíritu Santo por la fe, el ser circuncidado espiritualmente por Cristo. ¿Qué hace? En el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola, dice, en la cruz. ¿De qué está hablando, Señor? ¿De qué está hablando aquí? Por la palabra nos dice a nosotros que Jesús anuló el acta de los decretos. Cristo cumplió la ley por nosotros, y Cristo cambió la ley para nosotros. Anuló los decretos, anuló. O sea que ya la ley ya no tiene que ser practicada de una manera literal, sino que tiene que ser espiritual. ¿Por qué? Porque Jesucristo es en Él el que debemos de vivir, para que entonces la ley venga a cumplirse en nuestras vidas. Porque recuerden que Él circuncidó nuestros corazones, y aparte de eso escribió sus leyes, dice, en nuestros corazones. Sí lo dice, ¿verdad? La palabra. ¿Y qué pasa aquí? ¿Cuál es la libertad? Dice así en el 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, dice, como diciendo, dice, por tanto, toda persona que te obligue a cumplir la ley, que te obligue a circuncidarte, que te obligue a no comer esto, no comer aquello, dice, Cristo, dice, ya derribó todas esas potestades, ya derribó todos esos principados, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, versículo 16,
16: nadie te juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva, o día de ¿qué? O día de reposo. Nadie te juzgue en comida o bebida, en cuanto día de fiesta, luna nueva o día de reposo, porque Cristo es nuestro reposo. Él es nuestro reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie te prive de vuestro premio, afectando humildad, culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. O sea, cuando dice culto a los ángeles, o sea, cuando dice nadie os prive, está indicando, nadie te obligue a adorar a los ángeles, o a hacer esto o a hacer aquello. Nadie te obligue a abstenerte de alimentos, nadie te obligue de circuncidarte, nadie te obligue de guardar la ley. ¿Por qué? Porque Cristo, hermano, ya lo hizo todo. Ya lo hizo todo. La ley es un cumplimiento de lo que el Señor Jesús ya hizo, hermano. Él es el espíritu de la ley. Él es el espíritu de la ley. Y esto es lo que tenemos que entender. Cuando el pueblo que ha sido engañado por el judaísmo mesiánico, cuando se dé cuenta que el espíritu de la ley es Cristo, se van a enamorar más de Cristo que de la misma ley. Y entonces, hermano, va a resplandecer la gloria de Dios sobre tu vida. Pero aún hay más, hermano Marcos, adelante. Bueno, ahorita que el pastor estaba tocando del día de reposo, es muy importante esto, porque así como hace rato le decía que nunca se nos vaya a olvidar quién era el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Acuérdense que él era el perito arquitecto de la iglesia. Su comisión especial que él tuvo desde el vientre de su madre, Dios ya lo había determinado, que él iba a ser el apóstol a los gentiles. ¿Y qué es un gentil? Se lo hemos dicho varias veces: toda persona o nación que no es judía. Somos todos gentiles: rusos, japoneses, mexicanos, Guatemala, Honduras, de África, de todo, gentiles. Todos somos gentiles. We're all Gentiles. Ahora, te preguntaba, por ejemplo, donde Pablo dice en Hechos 20, dice Pablo: porque como dice el Señor Jesús, es más bendición dar que recibir. Usted no va a encontrar eso en ninguna de las escrituras de los evangelios. Ahora, ahorita que tocaba el pastor Ariel del día de reposo, hermanos, ¿usted cree que el apóstol Pablo, siendo tan celoso de la ley, conociendo bien los mandamientos de la ley, no hay ni una escritura, no hay ni un versículo que usted va a encontrar en el Nuevo Testamento, en las 14 epístolas de Pablo, donde él nos instruye que guardemos el sábado? ¿Usted cree que si no era importante para Dios y no era importante para el perito arquitecto, no lo haya mencionado? There is not one verse in the New Testament that tells us to keep the Sabbath. Acuérdense que incluso el día de reposo, el sábado, fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. ¿Por qué cree usted que Jesús en 7 ocasiones sanó en el sábado? Y lo querían matar por eso. ¿Por qué? Porque Dios desde el principio no nos prohíbe Dios de hacerle bien a alguien o atender nuestras necesidades humanas en el día de reposo. Por eso Jesús sanó en 7 veces, 7 diferentes ocasiones en el día sábado. Sanó. Mire, hermano, es que mire, desde el principio, desde Génesis, esto es tan importante. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué dice que se hicieron ellos para taparse? Delantales. Ellos se los hicieron y está bien.
Pero ¿qué fue lo que Dios hizo? Les quitó los delantales que ellos hicieron. ¿Y qué les dio Dios? Pieles de animales. Porque desde el principio Dios le estaba enseñando al ser humano, a nosotros, que por el derramamiento de sangre inocente seremos salvos. Por el derramamiento de sangre inocente seremos salvos. Por eso, esa era la enseñanza. Los delantales que se hicieron Adán y Eva, hermanos, eso era crear su propia religión. Bueno, ¿cómo me puedo tapar yo de Dios? Los delantales que ellos hicieron representan la religión, tus propias obras. Ahora mira, en muchas ocasiones, a Pablo le preguntaban tanto como perito arquitecto, le preguntaban tanto de guardar el sábado, le preguntaban de la circuncisión, le preguntaban de la ley, le preguntaban de tanto al perito arquitecto. Y recuerda lo que acaba de compartir el pastor Ariel en Colosenses. ¿Por qué crees tú que el apóstol Pablo fue el instrumento que el Espíritu Santo usó para escribir 3 libros del Nuevo Testamento para combatir el judaísmo y toda secta falsa, que fue el libro de Gálatas, libro de Colosenses y el libro de Romanos? 3 epístolas para combatir primeramente el judaísmo, el sectarismo, el ateísmo. Acuérdate, Romanos, Colosenses y Gálatas. Y acompáñame a Gálatas, vete para atrás ahí, te voy a compartir un versículo aquí para, antes de pasarle al pastor. Es muy importante, por favor, no te dé pereza. Tú que estás sintonizado, tienes tu Biblia en tu celular, está bien, tienes tu Biblia literal, but please have your Bible with you. Si tienes una pluma, subraya. Este tiempo es de Dios, no es nuestro. Ahorita se va a terminar ya todo. Ya nos vamos a nuestra casa, ya nos vamos a comer, ya te vas delante del aire acondicionado. No sé qué vas a hacer, pero ahorita es el tiempo de Dios. Hay que darle a Dios nuestro tiempo, espíritu, alma y cuerpo. This is God's time. Mira, en una ocasión le preguntaron a Pablo, ¿sí lo tienes, Gálatas 6? Mira, no lo digo yo. Mira el verso 15. Pablo dice, si lo tienes, Gálatas 6:15. Este versículo profundo dice Pablo, estableciendo: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada. Ahí están los que se jactan: yo sí estoy circuncidado en el 8º día, como Dios le dijo a Abraham. Pablo dice, ya en Cristo Jesús, dice Pablo, por el Espíritu, léelo conmigo, verso 15: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión tampoco. Y luego, ¿cómo termina? Aquí lo que cuenta es esto: sino una que. Y te pregunto en esta mañana, ¿somos nuevas criaturas? ¿Has nacido de nuevo? ¿Ya nos arrepentimos de nuestros pecados? ¿Ya no nos andamos revolcando en el pecado y en la maldad? Estamos dando fruto. Por eso Pablo dice, hey, mira, la circuncisión no vale nada ya en Cristo. Qué bueno. Estás circuncidado, that's great. Pero la mera verdad, aquí no vale nada. Y tú tampoco, que no te has circuncidado, no te sientas mal, porque tampoco no vale nada. Aquí lo que cuenta es si tienes una nueva vida. Por eso es tan importante nuestro testimonio delante del mundo perdido, delante de la esposa, del esposo, de los hijos, lo mejor que podamos, porque a veces sí la regamos. Pablo dice, por eso Pablo le preguntaban tanto y dijo, mira, esto, mira el verso 16. No vale nada, dice en el verso 15, pero mira, este versículo también es para ti, para mí. Gózate en esta mañana. Mira cómo dice la escritura: y a todos,
te incluye a ti y a mí. Y a todos los que andan conforme a esta regla. Pregunto, ¿a cuál regla? ¿A cuál regla? A todos los que andan conforme a esta regla. ¿A cuál regla? Que la circuncisión ya no vale nada, es por gracia. Dice, y a todos los que andan conforme a esta regla, dice Pablo, paz y misericordia. Tú no necesitas la aprobación de un judaizante ni de nadie. Ya Dios te dio paz, ya la misericordia nos alcanzó por la sangre preciosa de Jesucristo y la obra de la cruz del Calvario. Y luego dice, léelo conmigo, verso 16, subráyalo. Dice, y a todos los que andan en Rusia, los que andan en África, a todos gentiles, a todos, a todas, toda criatura, y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios, que son el pueblo, que Dios también los sigue amando, aunque están enceguecidos. Pero mira, para cerrar, ¿te acuerdas que te dije hace unos minutos que a Pablo le preguntaba, hermano Sina, le preguntaban tanto a Pablo, y la circuncisión, y guardar el sábado, y la ley, y el kipa? O sea, la circuncisión, o sea, me puedo abstener, ya no puedo comer camarón, ya no voy a comer carne de puerco. ¿Y qué de eso? Le preguntaban tanto, y mira, te lo voy a comprobar con la escritura. Mira el verso 17, mira lo que dice Pablo, no lo digo yo, lo dice él, dice, de aquí en adelante nadie me causa molestias. ¿Qué está diciendo? Hey, I already talked to you about that many times. Ya no me estés molestando con lo mismo de aquí en adelante. Ya te lo he dicho, ya he hablado por el Espíritu, ya quedó establecido. De aquí en adelante ya no me causen molestias. Y algunos dicen, ay, que era bien humilde, sí lo es, pero como humano le entraba celo. Dice el verso 17, de aquí en adelante nadie me cause molestias. Quit asking me the same questions over and over. Stop. I've already told you many times. Ya te dije muchas veces, ya te lo hablé, ya te lo enseñé. Y luego dice, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de ¿quién? ¿Qué dijo Pablo? Estas son las verdaderas marcas, mira. Estas, tantas veces que me han latigado, me han golpeado. ¿Qué crees, que no llevo yo la verdad? Por eso dijo en el verso 15, miren, la circuncisión no es nada. Por eso, hermanos que me escuchan, en el nombre de Jesucristo, hay que reposar en Cristo. No nos vamos a judaizar. Verso 16 dice que tú ya tienes paz. La misericordia ya está contigo. Aunque algunos no lo aprueben, Dios ya te aprobó. Solo se necesita fe y gracia. Y me gustó mucho porque Pablo dice en el verso 17, ¿saben qué? Les pido, en otras palabras, ya no me molesten con los mismos temas. Quit bothering me, man. Yo creo que si estuviera en estos tiempos, dijera, traigan un Red Bull y platiquemos, pero ya no me molesten con lo mismo, por favor. Pastor. Y mire lo que dice en el versículo 12, hermano. Mire ahí en la Biblia conmigo. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Wow. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. No la pueden guardar, es imposible. O sea, usted, no importa cómo sea tu maestro y qué tan tremendo pudiera ser, pero si es un judaizante, no tiene fuerza, no tiene impacto, no tiene nada, no tiene valor. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo lo dice, ¿verdad? Si es un judaizante, al decir circuncidan, guardan la ley, no guardan la, o sea, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en vuestra carne. Ahora, vamos a ir al libro de Hebreos, y ahí vamos a tocar algo tremendísimo, hermano, tremendo, porque todo esto, hermano Marcos, todo esto nomás es la pura introducción.
¿verdad? Y no podemos dar, hermano, si nos dieran 3 horas mejor para poder dar. Pero vamos a irnos paso a paso. Dice la palabra del Señor, esté conmigo. Ahí invite a sus amigos, muy importante para que ellos, y si no, después se los manda este video muy importante. Amén. Hebreos capítulo 7. Miren qué tremendísima palabra hay aquí, hermanos. Cuando yo estaba hablando de que Cristo cumplió la ley por nosotros, aún por los judaizantes también cumplió la ley, aún por los del séptimo día también cumplió la ley Jesús. Así que tú ya no tienes que esforzarte en cumplirla, porque no lo vas a lograr. Tienes que nacer de nuevo, tienes que ser investido del poder del Espíritu Santo, tienes que venir a Cristo, tienes que ser una criatura nueva, tienes que ser una nueva persona en Cristo Jesús, para que puedas entonces ser salvo. Porque si tú estás guardando la ley para salvación, nunca lo vas a lograr. De otra manera, en vano sería el sacrificio de Jesucristo. Tienes que entenderlo eso muy bien. Y le estoy hablando a los maestros primeramente, ¿verdad? Porque como dice, tumban al pastor y se dispersan las ovejas, ¿verdad? Así que no quiero tumbar a ningún maestro, ¿verdad? Lo que sí quiero es que usted como maestro, como pastor, yo no sé, por favor, estudie la palabra, lea la palabra, pero con un espíritu bien sincero con Dios. Señor, enséñame. El apóstol Pablo tuvo que humillarse tremendamente para poder conocer, ¿verdad?, la verdad. ¿Quién eres, Señor Jesús? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Él iba corriendo con toda la fuerza de la ley, con toda la fuerza de los rituales y su religiosismo, para ir y matar a miembros de la iglesia de Cristo. Pero la luz lo tumba, hermano. ¿Y quién puede en contra de lo verdadero? ¿Quién? Nadie. Pero si te resistes, ¿qué sucede? Ahí es donde entra la denominación secta. Secta, ¿por qué? Porque el sectario se resiste a la verdadera palabra de Dios. Se resiste, porque el sectario ha abrazado vientos de doctrinas de demonios. Vientos de doctrinas de demonios. Acuérdate una cosa muy importante. El Señor Jesús ya los avergonzó en la cruz del Calvario. Avergüénzalos tú también. Acepta la palabra de verdad. Métete en las cosas del Señor verdaderamente. Apártate de todo pecado. ¿Quieres guardar la ley? Apártate de todo pecado y arrepiéntete y lávate con la sangre preciosa del Cordero, que es lo único que puede limpiar el pecado. Ahora, aquí en Hebreos, miren lo que nos dice la palabra del Señor en el versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Recuerda que los levitas, por causa de Leví, de ahí proviene Aarón, de ahí proviene todo el sacerdocio levítico, y por causa de ellos ahí recibieron la ley, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Dice, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ¿qué? ¿Qué dice ahí? De ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido. Mira bien estas palabras: a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto,
no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues, diga conmigo la palabra, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Diga conmigo, nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Esto no fue hecho sin juramento. Dice hasta el 24: porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú, Jesús, eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador ¿de qué? De un mejor pacto. Ahora, bueno, sigamos leyendo. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y ahorita te voy a dar los detalles. En el versículo 12 dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Hubo un cambio de sacerdocio, sí o no? ¿Quién es el sumo sacerdote hoy? Jesucristo, conforme al orden de Melquisedec. Por lo tanto, como hubo un cambio de sacerdocio, Jesucristo, ahora hubo un cambio de ley. Hubo un cambio de ley. ¿Cómo era Melquisedec? Dice en el versículo 1: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y en el versículo 15: y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. O sea, en el versículo 17, pues Dios da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y dice la palabra del Señor en el versículo 16: no constituido conforme a la ley, no del mandamiento, porque nadie puede ponerla por obra, solamente Cristo, acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida que indestructible. Versículo 15, ahí donde habíamos leído Melquisedec. O sea, dice, hermano, no padre, no madre, no genealogía, no principio de días, ni fin de vida. Ese es un sacerdocio, diga conmigo, eterno. Entonces, no podemos vivir bajo el sacerdocio de Aarón, ya no. Bajo el sacerdocio levítico, ya no. ¿Está conmigo? ¿Verdad? Es indestructible el versículo 16. En el versículo 18 dice: queda pues, ¿qué dice? ¿Está conmigo, hermano? Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Queda pues abolido el ritual de la ley. Queda pues revocado la ley y el mandamiento. Queda pues anulada la ley. Se acabaron los ritos, se abolieron los formalismos, se abolieron los ceremonialismos, se desnudó el misticismo. ¿Qué es misticismo?
¿Qué es? Te voy a decir qué es misticismo. Todo lo que quieren hacer los sectarios se llama misticismo. Misticismo es buscar la perfección religiosa. ¿Cuántos de aquí buscan la perfección religiosa, hermanos? A ver, les hablé, pero nadie volteó para acá. ¿Cuántos de aquí buscan la perfección religiosa? Perfección religiosa. ¿No? Nadie, hermano. Porque el día que tú empieces a buscar la perfección religiosa, te conviertes en un sectario. En un sectario. Y mucho cristiano se está yendo a sectas, escuchando espíritus de demonios, falsos profetas, espíritus engañadores, y los están llevando a que ellos obtengan la actitud, mire bien, la actitud que se necesita para convertirse en un apóstata. Apóstata. Cuando usted pierde el carácter de Cristo, estás agarrando la actitud de la carne, estás tú metiéndote a ceremonias, te estás sometiendo a rituales, te estás sometiendo a formalismos, te estás sometiendo a buscar la perfección religiosa, y ese es el carácter que necesita el espíritu del anticristo para traer una apostasía dentro de la iglesia. Ese es el carácter. Así que si tú como cristiano no tienes ese carácter preciosísimo de Cristo, velo arreglando, porque lo vas a necesitar, lo vas a ocupar. ¿Para qué? Para los últimos tiempos, mi hermano, lo vas a ocupar. ¿Por qué? Para que disciernas, para que veas, para que soportes. Porque Cristo dijo él mismo: en lo que pasa que ellos quieren circuncidarnos, dice, y quieren que cumplan la ley, dice, ¿por qué? Porque no quieren atravesar por los sufrimientos que va a haber acerca de Cristo. Por eso, y para poder, hermanos, sufrir los sufrimientos de Cristo por causa de Cristo, es necesario tener el carácter de Cristo, la paciencia suficiente, el amor suficiente, la tolerancia suficiente. Tenemos que tenerlo. Y eso no es misticismo. Buscar la perfección religiosa a través de varios medios no se puede. Cristo mató el sectarismo. Cristo lo mató, hermanos, el sectarismo. Mire, hermano, qué importante es que nosotros entendamos esto. Gente sectarista o sectas que tienen que reconocer que no hay otro nombre ni otras formas cómo podemos ser salvos, sino solamente por los méritos de Cristo Jesús, su nombre, Jesús. ¿Que no quieres mencionar su nombre, Jesús? Bueno, pues dile Yeshua, está bien. Esa es la traducción del griego al hebreo, Yeshua. Jesus en inglés, Jesús, ¿verdad? ¿Que no crees que el nuevo pacto está escrito en griego? Bueno, pues no lo creas, léelo en hebreo, pero léelo bien y acepta las cartas de Pablo, lo que está hablando acerca de todo esto. Nosotros solamente hemos retocado superficialmente acerca de esto, y ya hay una profundidad. Ahora, ¿qué tal si nos vamos más todavía? O sea, queda abajo, fuera, queda abajo toda práctica judaica, queda fuera. No hay poder. El cristianismo debe, el cristianismo debe, ahora a nosotros los cristianos, el cristianismo debe de abandonar, diga conmigo, hermano, debe de abandonar todo misticismo que estemos practicando. Sí, porque nosotros los pastores podemos caer en una ritualidad, en un religiosismo dentro de la iglesia y meter al pueblo en ese lugar. Ustedes como cristianos
Y nosotros como cristianos tenemos que romper todo misticismo. No podemos caer en religiosismos, hermano. Como mucha gente que me decía a mí aquí: hermanos, recogemos las ofrendas al final. Y venían de iglesias religiosas. No, sigue la ofrenda, hermanos, sigue la ofrenda. Sigue la ofrenda. ¿Cómo que sigue la ofrenda? ¿Acaso no sigue lo que el Espíritu Santo diga que sigue? Si tenemos un patrón, ok, está bien, llevamos un patrón. Pero si de repente se le antoja al pastor decir: hermanos, el Espíritu me dice que recojamos las ofrendas al final, y ya se enojaron 4 personas porque no, sigue la ofrenda. Eso se llama misticismo. Misticismo, ¿me entienden? Entonces eso no perfecciona a nadie. Es un ejemplo solamente cómo caemos en esos actos, ¿verdad? Entonces fíjese, hermano, muy importante, para poder nosotros ser verdaderos adoradores tenemos que dejar todo misticismo. Las sectas que tienen que arrepentirse, todo sectario tiene que arrepentirse. Arrepiéntete, regrésate al Señor, porque el Señor quiere salvarte, ¿verdad? No vas a lograr nada con las prácticas misticistas, no vas a lograr nada con los formalismos, con los rituales, no vas a lograr nada en la práctica de la ley, porque no la puedes llevar a cabo. El único que puede llevar a cabo la ley fue Cristo. Él la llevó a cabo, la cumplió, y el Señor vino y cambió la ley por otra ley, la ley del Espíritu. Yo decía ahorita, les voy a dar la palabra, que no quiero que se quede volando, ¿verdad? Que decía: la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El conocimiento envanece, mas el amor edifica. El conocimiento que tú tienes es bueno, ok, muy bien, pero tienes que entrar en el Espíritu. La letra mata. Estás leyendo letra, y por eso vienen espíritus y te cambian en tu mente aquello. ¿Por qué? Porque no estás discerniendo el Espíritu de Cristo que hay en el antiguo pacto. No lo estás discerniendo. Tienes que discernir el antiguo pacto, la ley y los profetas. Es una palabra maravillosa, preciosa palabra, pero solamente se puede poner por obra en el Espíritu de Cristo. Solamente cuando Cristo viene a ti, cuando el Espíritu Santo viene a ti, automáticamente la ley fluye en tu vida, pero no te esclaviza, sino que te libera, porque es la ley de la libertad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano Marcos, adelante. Bueno, quiero nomás decirles que este tema, hermanos, este tema del judaizante, de los judaizantes, de querer convertir a cristianos del Espíritu en judaizantes, pues lo que estamos tocando ahora el pastor Ariel y yo es, sí le voy a decir francamente que es un tema muy extenso y muy vasto. Créame que ya llevamos 1 hora y 20 minutos. 1 hora y 20 minutos llevamos ya enseñando, predicando, y créame que no le vamos a poder dar todo ahora, porque es demasiado. Para desarrollarlo bien es mucho que hablar y explicar. Y yo, a través del tiempo, de los años predicando y enseñando, me he dado cuenta de las ovejitas, las almas, mis hermanos, reciben mucho mejor la primera hora de la enseñanza, porque aquí, créame, el pastor Ariel y yo podemos seguirle dando. Seguimos 2 horas y media, 3 horas y media, porque hay mucho. Pero yo, en lo personal, yo quiero que reciban, porque yo sé, hermanos, a veces sentarnos 3-4 horas, la verdad no captas todo. Sí. Es como cuando uno va al buffet, es la verdad. Tú vas al buffet, a la comida china, a Pacific Beach, no sé, al Golden Corral, que es uno de los lugares que me hace estremecer. Tú llegas con mucha hambre, llegas a todo lo que da,
y llegas con un entusiasmo, con hambre, con gozo, pero te sientas y empiezas a comer, comes, te deleitas, lo gozas, pero es nomás hasta un cierto punto, ya no es igual. Ya después del tercer, 4 platos, como que it's not the same anymore. Es lo mismo en el buffet de la palabra. Y yo prefiero darte un poco para que se quede en el corazón, para recibir bien. Ahora te voy a decir otra cosa. Lo que estamos tocando ahora es, queremos decir que amamos a los hermanos mesiánicos, pero claro, sí, están errados en su pensamiento. Lo único que estamos tratando de hacer ahora el pastor Ariel y yo, y enseñar, es de que el judaizarte o convertirte en un mesiánico, grábate estas palabras, no te hace más espiritual. No te hace más espiritual. Ponerte una kipa para orar no te hace más espiritual. Ponerte un manto no te hace más espiritual. De decir Yeshua el Mesías en vez de Jesucristo no te hace más espiritual. Eso es lo que queremos, y que lo sepas en tu corazón, y que camines con tu rostro en alto, pero con humildad. ¿Quién eres en Cristo Jesús? El velo ya fue roto de arriba para abajo, y es lo que estamos refutando el pastor Ariel y yo hoy, con mansedumbre a la misma vez, con prudencia, pero como Pablo y Bernabé, o sea, con autoridad. Porque yo no quiero, no te hace más, el abstenerte de ciertas comidas no te hace más espiritual. No, ya no voy a comer carne de puerco, ya no voy a comer camarón, ya no voy a comer esto, lo otro, porque eso me hace más espiritual, no le agrada a Dios y me acerca más a Dios. No te acerca más a Dios abstenerte. Puedes por causas de salud, y no tiene nada de malo. Si lo estás haciendo por causa de salud, porque las arterias se tapan con la grasa, yo entiendo. Pero si tú ya lo estás haciendo porque te quieres acercar más a Dios, porque según quieres tener más unción, porque quieres hacer acepto a Dios, no, estás equivocado, equivocada, a un judaizante que me escuchas. Estás equivocado. Ven conmigo a Romanos 14. Yo cierro con esto y le paso al pastor el lugar, pero sí te quiero dejar esto. Mira, Romanos 14, por favor. Si tienes pluma, subráyalo. Romanos capítulo 14. Cuando lo tengas me dices un amén. Todos sintonizados también. If you have your Bible, Romans chapter 14, por favor, ya. Dice Romanos 14 y el verso 1. ¿Sí lo tienes? Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Mira Pablo, pero mira el verso 2. Ojo en el verso 2. Dice Pablo, porque uno cree que se ha de comer de todo. Alza tu cabecita para acá. Dilo conmigo, yo soy de esos. ¿Sí o no? Pablo, verso 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, pero mira que dice Pablo, el que es débil, ¿come qué? ¿Quién es el débil aquí? ¿El que come carne de todo? ¿O el que come nomás de uno? Conforme a la palabra. Mira Pablo cómo lo considera. El que no come de todo es el que está débil en su fe. Por eso cada palabra es importante en la escritura. Una palabra hace un cambio grande, pero no es para argumentar con ellos. No, mira, tú te vas a topar con personas en Cristo Jesús que comen de todo, y repito, como nosotros. Yo como de todo, especialmente las carnitas me gustan mucho. Como de todo. Hay hermanos
que en su fe dicen, ¿sabes qué? Pues no estoy seguro. Entonces, si no estás seguro, no lo hagas. Pero aquí Pablo dice, el que es débil en su fe, el que no está plenamente convencido en la obra de Cristo, en su sangre, el que no está convencido bien, dice, nada más come. Ay, pues, quiero una ensalada, voy al Olive Garden, pero venden chicken Alfredo o shrimp Alfredo. Sí, de camarón. He probado los dos y es una maravilla. Hay personas que pueden decir, hermano, yo no voy a comer el de camarón, yo el de pollo. Está bien, se le respeta. Mira, sigue el verso 5. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. No, es que debemos de adorar a Dios el sábado. Desde el viernes que se pone el sol hasta el otro día. Pablo dice, algunos dicen que cierto día debes de adorar a Dios. Mira, léelo, verso 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Para mí son todos los días iguales. Un día no es más santo que el otro. Hay que vivir para Cristo todos los santos días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Verso 6. El que hace caso del día, en otras palabras, el que guarda el sábado, el que adora el sábado, como decía el pastor, los adventistas. Verso 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Hermanos, los que se abstienen de ciertas comidas lo hacen para Dios. Hay que respetarlos. Pero también el que come de todo, ellos también nos tienen que respetar. Hermano mesiánico, judaizante que me escuchas, yo te respeto a ti, tú debes de respetarme a mí conforme a la doctrina de Pablo. Y así no hay contiendas. Qué triste que los mismos cristianos ahora se andan dando piedradas cada uno, se atacan, se entierran el puñal cada uno. ¿Por qué? Pablo dice, el que no come de todo para el Señor se abstiene, y el que sí come de todo también para el Señor come. Versículo 3 dice, el que come no menosprecie al que no come. Y el que no come, el que no come camarón, el que no come carnitas, no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Por eso cualquiera de ustedes, acabándose el culto, me quiere invitar un burrito, soy materia abierta. Amén. Pero mira, esta es la clave que te quiero dar aquí ya para cerrar. En ese mismo Romanos 14:14. Mira cómo dice Pablo. Qué lindo dice Pablo aquí. Como perito arquitecto, Romanos 14:14 dice Pablo, yo sé, léelo conmigo, tus ojos en la Biblia. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, ¿qué dice allí? Jesús mismo le enseñó a Pablo, Pablo, nada es inmundo ya. Nada es inmundo ya. ¿Se acuerdan esos tres años que estuvo en Arabia? Jesús hablando con él de cara a cara, y le reveló, ya nada es inmundo. Por eso él dice, nada es inmundo. Yo estoy confiado en Jesús, lo que él me dijo a mí. Por eso como con libertad. Pero en este mismo capítulo dice, tampoco, si ando con un hermano mesiánico, un hermano adventista que no come puerco, que no come camarón, y eso lo ofende, Pablo dice, tampoco no voy a comer delante de él para no ofenderlo. Me voy a abstener de la ley de la libertad por amor a él. Pero no que es malo, no que es pecado, no que no soy salvo. Léelo conmigo, verso 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús,
que nada, ¿qué? Dice el verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Aquí no se trata de ver qué comes, qué no comes, qué tomas, qué no tomas, qué guardas la ley, qué guardas. El reino de Dios no se trata ya de eso. Sigue leyendo verso 17, sino se trata de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y para cerrar ya verso 18, ahí está otra vez, Pablo dice, porque el que en esto, inclúyete todo ser humano ahí, porque el que en esto sirve a Cristo, ¿agrada a quién? Tú no necesitas la aprobación de otras personas, líderes de ciertas sectas. A mí Pablo me dice, si yo sirvo a Cristo de esta manera, agrado a Dios y es aprobado por los hombres. Pero aquí, ¿quién es el débil? ¿El que come o el que no come de todo? Verso 2. Por eso cuando te pongan a ti, o sea, y hermanos, te quiero decir, no lo hagas con sarcasmo, no lo hagas con jactancia. Explícale estas cosas con amor, con mansedumbre. Y si un día te quieres ganar a un mesiánico, a un judaizante, a un adventista, y tú sabes que le ofende, por amor a él no comas delante del camarón o puerco, porque esa es una manera como te lo vas a ganar. Pero saber esto siempre en tu conciencia y en tu corazón: no estás pecando delante de Dios por comer de todo. Y grábate esto en tu corazón. No te hace más espiritual, que nadie te engañe. Necesitas hacer esto, lo otro, para que Dios me apruebe, para yo agradar a Dios. No, cualquiera que sirve a Cristo de esta manera, a Dios le agrada. Yo ya de mi parte, hermanos, cierro. Le paso el resto del tiempo al pastor Ariel, en el nombre de Jesús. Sí, con eso vamos a cerrar también. Sabe que yo he escuchado varios mensajes de dos pastores adventistas, muy buenos mensajes. He escuchado también a un pastor judaizante, muy buenos mensajes que da. Uno de ellos, un pastor de los adventistas, él le pidió perdón a los cristianos, le pidió perdón por ser tan duro y por haber golpeado tanto al pueblo, porque dice él: cuando yo vi que la salvación era solamente por la fe en Cristo, él mismo batallaba consigo mismo para aceptarlo. Pero ya en ese tiempo él ya había corrido toda una vida en el adventismo y había golpeado a muchos. Y dice: yo le pido perdón al pueblo. Muy buena enseñanza. El pastor judaizante, muy buena enseñanza, pero le tira mucho a los cristianos. Habla muy mal de los cristianos, ¿verdad? Y todo eso. Y por esa razón nosotros estamos invitándote para que escuches la palabra, ¿verdad?, del Señor. Los rituales, las prácticas religiosas, el Señor dice en la palabra, lo leímos ya, abrogó la ley el Señor. Él hizo una ley nueva en nuestros corazones, ¿verdad? Y hay que obedecer a la palabra, ¿verdad? A los adventistas del séptimo día les voy a decir algo. Elena White, ella fue una mujer de Dios, pero no todas sus profecías fueron verdaderas, ¿verdad? Entonces, no te apoyes en los escritos de ella. Agarra la Biblia y comienza a aprender verdaderamente lo que es el Señor. Elena White pues fue una mujer de Dios, ¿verdad? Pero en sí, si nos apoyamos solamente en los libros de ellos, pues vamos a caer poniendo nuestros ojos en los hombres. Solamente Cristo tiene que ser. El judaizante tiene que aceptar que Cristo aprobó la ley y los mandamientos.
y no salva la práctica de ellos, solamente Cristo salva. La Iglesia Católica Romana es una de las más grandes sectas que existe, ¿verdad? Y ellos le llaman secta a todos, pero la Iglesia Católica Romana es la secta más grande del mundo. Es la secta más grande del mundo. Pero yo les voy a decir esto, ¿verdad? Para que tú puedas ser salvo, vas a tener que arrepentirte de toda esa idolatría y de toda esa herejía de enseñanzas que no sirven, ¿verdad? Y venir a Jesús, destruir todo ritual, todo ídolo, arrepentirte. Porque también otra cosa, el único vicario de Dios es Cristo. El único enviado por Dios es Cristo. El sustituto, el vicario es Cristo. Tienes que arrepentirte. Tienes que reconocer que Cristo es el todo en todo. Y también hay otros, la G12, son cristianos, pero son misticistas, ¿verdad? Hacen prácticas. La Iglesia Universal es misticista también, etcétera, etcétera. Los testigos de Jehová son misticistas también. Sus doctrinas están erradas, pero Dios te ama, Dios quiere. A cada uno de nosotros Dios nos quiere, y no quieres que contiendas, sino que ahorita es tiempo de observar aquí y preocuparnos de nuestra salvación. Es muy importante eso. Cristo es el único medio de salvación. Es Jesús, no hay otro. Y hoy te digo, si tú has escuchado este mensaje, lo importante de lo largo del mensaje no es cuánto retenemos ahorita, hermanos. Lo importante es que esto se queda grabado de por vida, y que esto, hay gente que se va a sentar en su escritorio, en su cama, y lo va a analizar, y en ese análisis se puede convertir a Jesús, puede salir de su error, puede vencer a los espíritus que lo están llevando a la apostasía, que lo han sacado de la verdad. Y así también nosotros, amén. No hay límite. Quiero nomás decir, el pastor tocó ahorita algo nomás para que se le quede en el corazón, muy importante, cuando dijo de Ellen White, que decía el pastor que ella por muchos años fue una mujer de Dios, cristiana, lavada con la sangre de Cristo en el Espíritu. Ellen White, ella es la fundadora del Séptimo Día, y nomás quiero compartirle que la razón como ella empezó con esa enseñanza, con esa religión, es porque ella proclama y dice que ella tuvo una visión de parte de Dios, que tuvo una visión, que ella estaba adorando delante del trono, y que de repente tuvo una visión y se le aparecieron los 10 mandamientos, y que el cuarto mandamiento, que Dios le hizo un círculo al 4 como con su dedo, que es: guardarás el sábado, acuérdate del séptimo, acuérdate del Shabbat. Que aparecieron los 10 y que Dios le hizo un círculo alrededor del cuarto, como dando a entender: este es el más importante de todos. Cuando a Jesús en una ocasión le preguntaron, ¿se recuerda? ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? Por eso le digo, la palabra nos saca de cualquier duda. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios, ¿te acuerdas? Con todo tu corazón, alma, fuerza y mente. Y de allí ella inició el séptimo día, y miles le creyeron. Y por eso Pablo habla en Colosenses que hay muchos que tienen visiones y profecías falsas. Tengamos cuidado, aún con hermanos y hermanas que a cada rato tuve una visión, Dios me habló, está bien, pero siempre se tiene que verificar con la palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, Sí, Señor. Señor,
Te pedimos, Señor, que abra los ojos de nuestro entendimiento, Padre, bajo el Espíritu de Cristo, que podamos nosotros dejar a un lado todo libro, Señor, de cualquier profeta, de cualquier persona que nos haya dejado, Señor, escrito mandamientos, que agarremos la palabra tuya, Señor, tu palabra santa, el nuevo pacto, el antiguo pacto, y comencemos a comer, Señor, a través de ella. Padre Santo, en el nombre de Jesús bendecimos a todos nuestros hermanos, Señor, en Cristo Jesús de Nazaret. Que haya, Señor, disponibilidad en sus corazones de estudiar tu santa palabra. Si alguien no te conoce, Señor, en ese momento yo hago una invitación y te digo, hoy puede ser tu día. Hoy haz esta oración conmigo y dile así: Dios Todopoderoso, aquí estoy delante de ti. Te pido, Señor, que tú me enseñes tu palabra, me enseñes en el Espíritu de Cristo lo que necesito aprender de ti, Señor, y poder conocer la verdad. Pero hoy voy a hacer lo principal, lo primero de todo: abrir mi corazón verdaderamente a Jesús y recibirlo como mi Rey y como mi Señor. Yo te recibo, Jesús, como mi Rey y como mi Señor. Hoy, Señor, te pido, vengas a mí, toques mi vida, Señor, límpiame, lávame de mis pecados, Señor. Soy pecador, soy pecadora, y hoy recibo tu gracia divina. Gracias te doy, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Jesús. Hermano, Dios te bendiga grandemente. Te invitamos para que siempre agarra la palabra del Señor. Hoy en estos tiempos necesitamos que la palabra del Señor sea el libro principal, número uno de nuestra vida, para poder ser liberados de todo lo que se viene encima de todo esto. Dios te bendiga grandemente. Cristo es bueno, Cristo está ahí, Cristo quiere salvarte. Adelante en Cristo Jesús. Sé libre en Cristo Jesús, en la sangre preciosa del Cordero de Dios. Amén. Libre en Jesús. Libre en Jesús. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar